Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas. Y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Seguimos hablando de la serie blanca, concretamente con las leucemias agudas, caracterizadas sobre todo por una proliferación incontrolada de células muy inmaduras, que son los blastos y que infiltran la médula ósea desplazando la hematopoiesis normal. Es un trastorno tanto de proliferación como de maduración. Las consecuencias normalmente clínicas se asocian con un síndrome anémico, infeccioso o hemorrágico. Y si bien es muy importante conocer estos factores de pronósticos, como pueden ser la edad, el recuento leucocitario, el fenotipo, las alteraciones citogenéticas y moleculares o entre otras cosas, también vamos a hablar de la supervivencia que varía en función de ellos. La leucemia aguda es cuando, por ejemplo, las células blásticas en médula ósea superan el 20% de la celularidad medular, de manera que el medulograma es, por tanto, una prueba fundamental para el diagnóstico de las leucemias graves. Esa prueba, como digo, se llama medulograma. El origen en principio es desconocido, pero existen muchos factores asociados a las radiaciones ionizantes, los virus, como el VIH, entre otros. Parece que tienen relación con estas leucemias agudas. A diferencia de la leucemia crónica, si hay hiatus leucémico, y esto quiere decirse como el estudiar la médula ósea se ve que hay células estancadas en un estadio madurativo concreto y no son capaces de diferenciarse más, cosa que ya veremos que en la crónica es un poco distinto. En función de la leucemia tendrá mejor o peor pronóstico, habiendo así leucemias agudas de mejor pronóstico que algunas crónicas y viceversa. Son síntomas característicos en las leucemias agudas, de hecho, las citopenias, infecciones, hemorragias y los síntomas derivados de la infiltración de órganos. Así también encontramos tipos de leucemia aguda, como es el caso de leucemia aguda primaria o de novo, que surge sin ningún antecedente, la leucemia aguda secundaria, que aparece como evolución de otras hemopatías, o también las consecuencias de los carcinógenos con quimioterapias, radioterapias o derivados benzólicos. Además de las leucemias agudas que se dividen en leucemias mieloblásticas agudas con un clon proliferante que es de un origen mieloide y además son bastante grandes, las leucemias linfoblásticas agudas, que son el clon proliferante es de origen normalmente linfoide, bien sea linfocito B o linfocito T, y las leucemias agudas bifenotípicas, que son menos del 5% de los casos, pero son leucemias de fenotipo mixto. Quizás de estas las más importantes sean, entre otras, la leucemia mieloblástica aguda o mieloide, la LMA, también llamada así, que es un proceso neoplásico
clonal de células inmaduras o blastos de la estirpe mieloide que proceden de un progenitor hematopoyético con una capacidad de maduración alterada. Estas células inmaduras desplazan las células normales de la médula ósea y acaban alcanzando el sistema periférico sanguíneo y diseminándose a otros tejidos. Constituyen el 80-90% de todas las leucemias agudas del adulto y suponen el 40% de las leucemias en el mundo occidental. Son factores pronósticos y adversos, en principio, la edad de más de 60, leucocitosis, subtipos monocíticos, antecedentes de mielodisplasia previos, también cuestiones de alteración de la región 11q23 a nivel de los cromosomas, entre otras cosas. Los síntomas característicos de estas leucemias agudas, sobre todo de la leucemia mieloblástica aguda o mieloide, es que son derivados de infiltración de la médula ósea, como la anemia por desplazamiento de la serie roja, las infecciones por desplazamiento de la serie blanca o las hemorragias por desplazamiento de la serie plaquetaria. Los derivados de la infiltración de los órganos también son importantes, así como las tinciones citoquímicas de mayor interés que se puedan llegar a utilizar, como es el caso de la tinción de la peroxidasa o mieloperoxidasa, que es útil para dar positivo en M1, M2, M3 y M4. La tinción con esterasa inhibida por fluoruro de sodio, que es útil en las variantes monocíticas M4 y M5. Y también puede ser la tinción del Sudán negro. Y también la tinción del Sudán negro positivo, que tiñe los fosfolípidos y esteroles de los gránulos de este tipo de sistema de tipo mieloide mononuclear, de manera que la clasificación se hace como que se subclasifican hasta en 8 tipos según el precursor que predomina. El M0 es que no hay diferenciada, M1 que es sin maduraciones, el M2 con maduración y alteración citogénica de tipo translocación 821, alteración de hecho molecular AML1, la promielocítica, que es muy positiva debido a que los blastos tienen gran cantidad de gránulos muy contenidos a nivel lisosómico al liberarse y activar la coagulación, por lo que un 75 a 90% de los casos cursan con coagulación intravascular diseminada y constituyen además una entidad particular de esta leucemia mieloblástica aguda o mieloide. Una morfología característica que es sobre todo la granulación azulófila intensa, la translocación de el cromosoma 15 con el 17 y también que estos además implicarán a los genes MPL y RAR alfa con una curación de hasta el 90% y la coagulopatía de consumo con elevada incidencia de complicaciones hemorrágicas con M1, M2 y M3, que son las leucemias de granulocitos. Y la M4, que es la mielomonocítica. La M5, por su parte, también es monocítica y normalmente de translocación 9-11. Se afecta al 11q23 también. Y también tenemos que normalmente está la M4, que es la mielomonocítica, mientras que la M5 es la monocítica, ¿vale? Que no es lo mismo, importante que no os confundáis. Y luego ya la M6, antes de acabar, y para proseguir, pues seguimos con la M6, que es la eritroleucemia, o también llamado nemotecnia, la eritroleucemia, y la M7, que es la megacariocítica, normalmente, que lo que hace... La megacariocítica, que normalmente lo que hace es expresar glucoproteínas plaquetarias CD41 y CD61. Vistas todas estas cuestiones de clasificación de las leucemias mieloides agudas, tenemos que hablar de la leucemia linfoblástica aguda o LLA, típica de los niños. Normalmente este tipo de leucemia es una proliferación incontrolada de un clon de linfoblastos de tipo B y T, que son células inmaduras de la linfopoiesis que infiltran en la médula ósea y posteriormente invaden de hecho el sistema periférico sanguíneo y otros órganos como los ganglios linfáticos, el hígado, el bazo, los riñones, los testículos y el propio sistema nervioso. En resumen, se produce
un exceso de los linfocitos T y B que son inmaduros, el cariotipo con translocación 922 va a dar una alteración del cromosoma Filadelfia positiva que está relacionado con un mal pronóstico. Así, dos picos de incidencia muy importantes son en edades tempranas y en adultos, representando el 75 a 80% de las leucemias en niños y un 10 a 20% de las leucemias ya en el estado adulto. La leucemia linfoblástica aguda más frecuente es la de las células B inmaduras, que ocupa el 85% del total, y las condiciones normales de los linfocitos T son los linfocitos predominantes que aparecen en la sangre periférica. También hay que decir que cuando un niño crece con dolores articulares y óseos o adenopatías, cansancio, debilidad, pérdida de peso y otros síntomas inespecíficos, descartar esta enfermedad en un niño es complicado. El laboratorio, por ejemplo, también nos dice que sería bueno analizar la anemia normocítica o normocrómica, la médula ósea con más de un 30% de linfoblastos, la mieloperoxidasa negativa y la prueba de la transferasa terminal desoxinucleotídica positiva, o el ácido periódico de Schiff, que es positivo en la reacción de Pass. Así hay tres subtipos: el L1, que es la más común en el niño, de células muy pequeñas, el tamaño suele ser homogéneo y con núcleos redondos irregulares sin nucleolo y citoplasmas escasos. El L2, que serían los blastos de mayor tamaño, de núcleo irregular con nucleolos y abundante citoplasma, o las L3, que son células grandes con citoplasma de tipo abundante con intensa basofilia y con vacuolas, que es la menos frecuente normalmente, pero los estados actuales de este tipo están entre el 2 y el 3%, y de hecho actualmente la OMS considera la L3 según sus condiciones como el linfoma leucemia de Burkitt. Dicho esto, en principio, los factores más así para servir al pronóstico de las leucemias linfoblásticas agudas, es decir, este tipo de leucemia, suele ser la edad, en muchos casos, porque los adultos aparecen más de 35 años, en niños puede aparecer en niños de menos de un año, o normalmente también entre los 10 y los 16 años. Normalmente el sexo pues es más favorable el femenino y normalmente se perjudica más el masculino. La infiltración normalmente se produce en los casos de sistema nervioso central en los varones, pero en las mujeres no. Por ejemplo, también vemos que los leucocitos suelen ser de menos de 20.000 o de más de 50.000 cuando es ya perjudicial. El inmunofenotipo, por ejemplo, de linfocitos B y CD10 normalmente suele ser favorable, pero desfavorable si es el abuso o el inmunofenotipo de los linfocitos T. La citogenética, por ejemplo, con una hiperploidía de más de 50 en el caso de que sea favorable, o desfavorable si encontramos una hipodiploidía con translocación del 922 o translocación del 411. Y los blastos en la médula ósea a las 2 semanas del tratamiento vemos que en condiciones favorables serán menos del 5% y si está la cosa muy mal o desfavorable serán más del 20%. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.